El curso tiene dos formas de evaluación. Uno es un ensayo. Voy a explicar de qué se trata ahora entonces. Y el otro es un análisis documental. Y esto está puesto, ¿no es cierto?, en el formato de tareas. Si van acá a cursos, pueden ver el formato de tareas. Y ahí está el análisis documental. Todavía no está abierto, ¿no es cierto? Y el ensayo breve. Uno, ¿no es cierto?, para el 7 de diciembre, hasta las 23:59 horas, y otro hasta el 2 de noviembre, que es el primero, hasta las 23:59 horas. Y en ambos casos tienen que ustedes adjuntar sus respuestas en el formato Word, o sea, en un archivo Word. Y lo del 7 de diciembre, entonces, evalúa la capacidad de identificar la importancia de los documentos históricos para entender la historia de la ciencia. Vamos a ver de qué se trata esta evaluación, cuáles son los documentos que van a usar. Principalmente pueden ocupar, vamos a ver, puede ser un listado de documentos de tipo, digamos, relatos de viajes de científicos y científicas. Y está también el ensayo breve, que en el formato de ensayo, digamos, se analiza lo que se ha estudiado en clase, que está para el 2 de noviembre. Entonces, tenemos, volviendo al documento, el ensayo breve, ¿no es cierto?, para el 2 de noviembre y el 7 de diciembre el análisis documental. El ensayo breve está puesto acá, ¿no es cierto?, con los ítems, número de páginas y la rúbrica de evaluación. Quiero que me pregunten ahora si tienen alguna duda, porque esto lo acabo de poner hoy día en la tarde, así que puede que lo puedan leer después con más calma, probablemente no lo han leído todavía. Entonces, el ensayo es un texto libre, pero en base a la literatura del curso o a otros textos que ustedes puedan considerar relevantes para responder el problema que quieren abordar. El propósito se establece en una página, se escribe en una página, y qué es lo que ustedes desean conocer, y aquí hay que formular la pregunta. Entonces, yo deseo conocer, por ejemplo, el papel que juega, estoy inventando, el papel que juegan los técnicos de la ciencia o el papel que juega la mujer, que es uno de los temas que vamos a revisar. Podemos ver los temas que se pueden trabajar o el papel que ha jugado América Latina o Chile dentro de la ciencia. Entonces, ahí ustedes eligen un texto breve que podemos discutir de todo el listado de textos del curso, ¿no es cierto? Y aquí contestan esa pregunta en 2 páginas y después viene la bibliografía donde identifican el texto o los textos que utilizaron. Y la rúbrica de evaluación está, ¿no es cierto?, si define el problema claramente de forma original, es decir, que sea original de una manera distinta de entender el problema, que eso se evalúa de alguna forma, ¿no? Comparando con lo que normalmente la gente escribe sobre un texto o siguiendo un texto al pie de la letra, diferente la originalidad si uno lo trata de modificar de alguna manera. Después, si la discusión presenta valga la redundancia, una discusión clara y original, también, si está evidente lo que está discutiendo o no, digamos, y ahí va cambiando dependiendo si la discusión es medianamente clara, poco clara, o realmente no hay una discusión, o si el problema se define claramente, pero no originalmente. La originalidad es algo que se destaca mucho en la evaluación, o si define el problema parcialmente o no, finalmente no lo define. Y lo otro es cómo se organiza el argumento. Em, bueno, esto yo lo evalúo de alguna manera, discusión y análisis están muy relacionados. Lo separo un poco para la rúbrica, pero están muy vinculados entre sí. Y esto tiene una pauta, esta pauta, perdón, tiene una escala que transforma los puntajes a notas, ¿no es cierto?, que yo les voy a poner después en cursos. Y el formato del análisis documental también, ¿no es cierto?, tiene esta pauta. Tienes que, en este caso ustedes identifican un documento, por ejemplo, un relato de viaje, no el documento completo, sino una parte del documento, que son normalmente documentos que pueden ser muy largos, entonces por eso tiene que ser una parte definida. Yo voy a tener un listado de documentos puestos también
en un curso para que ustedes lo puedan seleccionar. Describen el documento, de qué se trata, quién lo escribió, en qué momento aparece, ¿no es cierto? Y después lo importante es que podemos saber del análisis del documento sobre los temas del curso, sobre las cuestiones que estamos discutiendo en el curso. Y ahí entonces son 3 páginas. Las conclusiones, es decir, ustedes concluyen respecto, después de haber analizado este documento, ¿no es cierto?, que el documento aporta nuevos, qué sé yo, elementos para entender ciertas cosas de la historia de la ciencia. Y lo mismo, ¿no es cierto?, si define el problema claramente, etcétera, parcialmente o no lo define. Si hay 4 relaciones con las cuestiones del curso, es decir, para alcanzar el puntaje máximo, ustedes tendrían que hacer 4 relaciones, A, B, C, D. Pueden ser, de hecho, mientras más esquemáticos, más fácil para mí, para revisar. Son igual que en el tema del ensayo. Hay que ser bien, pueden ser ustedes esquemáticos, poner A, B, C, D y está todo bien. Y después lo mismo si organizan el argumento de forma autónoma. Bien. De lo que se trataba hoy día es de continuar analizando el texto de Bruno Latour. Y voy a tratar de desglosar un poco a través del análisis para poder, ¿no es cierto?, sacar conclusiones del texto, más que no me interesa tanto el texto en sí mismo, sino las conclusiones que uno puede sacar de ahí para entender la relación de la ciencia con la sociedad, que es el tema que estamos revisando. ¿Cuál es la relación de la ciencia con la sociedad? Todo el tiempo vamos a estar mirando esa perspectiva. ¿En qué medida la ciencia puede ser estudiada en su vinculación con la sociedad? De eso se trata. Bien, entonces, tenemos acá el PowerPoint que vamos a revisar para la clase de hoy día. Entonces, este PowerPoint lo voy a poner también en un curso, digamos, cuando termine la clase, y también la grabación la pongo en YouTube. Se me olvidó la vez pasada hacerlo, pero la idea es que lo haga acá, después de cada clase. Antes de comenzar, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. O lo pueden escribir también. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Vamos a mirar un concepto que aparece en el texto, que es el concepto, en primer lugar, el concepto de caja negra, que aparece, ¿no es cierto?, mencionado en la discusión. Es uno de los conceptos fundamentales para entender esta perspectiva de cómo la ciencia puede ser vista de una manera distinta a la cual la miramos constantemente, o normalmente. La ¿Profesor? definición, ¿sí? ¿Está mostrando algo? Porque se ve como una raya nomás. No te puedo creer. A ver, espérate. Estoy mostrando un PowerPoint. ¿No se ve? No, se ve como clase 3 pero como Ya, una franja. ya, hagamos una cosa. Voy a volver al Acrobat. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ya. Voy a hacer que el PowerPoint. Ah, puede ser porque está en pantalla. ¿Cómo se dice? En formato. Espérense. Voy a entrar al PowerPoint de nuevo para poder. Para que se pueda ver. Ya, después acá. Ya, entonces, ahora debiera verse. ¿Ahora sí? Ahí sí. Bien, gracias. Em, bien, entonces, uno de los conceptos que vamos a analizar es este concepto de caja negra. Todos estos conceptos, o metáforas incluso, pueden ser un poco extrañas, ¿no? O rebuscados quizás. Pero yo no quiero que ustedes se queden solamente en el concepto de caja negra y todo como aprendiéndoselo de memoria, ni mucho menos, sino que lo que yo creo es que podamos
a partir de esto, empezar a revisar esta relación de la ciencia con la sociedad. Ya, ok. El concepto de caja negra, según el mismo Latour, lo definió en un texto que se llama Abriendo sobre la caja de Pandora. Dice, es el camino mediante el cual el trabajo científico-técnico se vuelve invisible a causa de su propio éxito. Esto es bien relevante, es decir, el camino es justamente lo que nosotros no podemos ver, cómo un hecho científico se transforma en un hecho científico. Y el motivo por el cual este hecho científico se invisibiliza es justamente su propio éxito, es decir, porque funciona, creemos, ¿no es cierto?, que era el único método, el único medio que podía tener para llegar a ese hecho científico. Ya lo voy a explicar con ejemplos, tomando también el texto. Cuando una máquina funciona eficientemente, dice Latour, o un hecho está establecido con firmeza, uno solo necesita concentrarse en los beneficios que genere y no en su complejidad interior. Todo lo que ocurrió entre medio para que ese hecho fuera, comillas, exitoso no es necesario. Así dice, paradójicamente, sucede que la ciencia y la tecnología, cuanto más éxito obtienen, más opacas se vuelven para el común de la gente. Esto parte de un supuesto, que no lo dice Latour, pero nosotros lo podemos incluir acá. Significa que la ciencia elabora los hechos, no los descubre. Desde este punto de vista, no existen descubrimientos científicos, sino que siempre existen elaboraciones científicas, como si las cosas fuesen siempre inventadas, no descubiertas. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Es decir, estamos pensando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Ahí queda súper claro que esto no es un descubrimiento, sino un invento. Hay que tener un conjunto de elementos que permitan, ¿no es cierto?, que esto funcione. Pero para que esto funcione no significa solamente que tiene que estar en relación la investigación con lo, qué sé yo, con los microbios, con el elemento, digamos, microbiótico, sino que son muchos elementos más los que tienen que estar presentes. Y lo estamos mirando ahora, podemos ponerlo como un ejemplo. Estamos realmente, interesantemente, con toda la crisis y todo lo malo que significaba esta pandemia, estamos mirando cómo se construye un hecho científico y no cómo se va a descubrir. Los que crean la vacuna, finalmente logran tener una vacuna, no la van a descubrir en la naturaleza. Ese es digamos, el punto de partida de acá. Es como el ámbito que hay que aceptar para poder entender lo otro, digamos. Es como el axioma, en el fondo, a partir del cual uno puede partir. No es que la naturaleza tenga la solución y los científicos lleguen a esa solución porque se acercan más a lo que la naturaleza realmente es, en este caso, para la vacuna, el tema microbiótico, sino más bien que se elaboran hechos de tal manera de modo que, dado que funcionan, ¿no es cierto?, pensamos que tienen vínculos con la naturaleza. No sé si me logro explicar. Pero para que una vacuna funcione se necesita financiamiento, y sabemos ya que se necesita pruebas, se necesita pasar por fases de las pruebas, y hemos visto ahora cómo el interés de contar con una vacuna rápido, ¿no es cierto?, ha hecho que algunos países como Rusia y otros también, en el fondo, porque esto generó una carrera contra el tiempo, vayan saltándose en parte, saltándose en parte no, estos procedimientos que se habían elaborado para generar vacunas a lo largo de la historia de la vacuna prácticamente. Entonces, el interés en generar una vacuna es tan grande, ¿no es cierto?, que uno puede ver cómo actúan de los diferentes, digamos, involucrados en este fenómeno. No los podemos ver tan claramente porque tendríamos que hacer un estudio, quizás se va a hacer posteriormente, para ver qué elementos tuvieron digamos, actuando al momento de que esto ocurre. Ahora lo vamos a ver para el caso de este estudio de Latour sobre el ADN. Pero así como para el estudio de Latour sobre el ADN, o para las vacunas, todos los hechos científicos se elaboran. Entonces, la primera conclusión de lo que estamos viendo ahora
y lo que hemos estado viendo en este curso desde un inicio, es que no existen los descubrimientos científicos. O sea, los científicos no descubren algo, lo construyen. Y para que lo construyan vamos a ver que hay muchos elementos involucrados. Las personas que estudian física y qué sé yo, física cuántica, tengan muy claro esto de que esto no es simplemente que se encuentra, ¿no es cierto?, en la naturaleza, sino que hay un elemento de elaboración muy grande ahí, que tiene que ver con lo científico-tecnológico, porque no están separados una cosa respecto de otra. Un aspecto que también hemos mencionado en la clase es que la TUR no opta por entrar en lo que ya sabemos de la ciencia, que es justamente lo de la caja negra, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que la caja negra es un fenómeno, pero también una metáfora que se utiliza acá para entender lo que podemos saber o no saber de la ciencia. Por lo tanto, la TUR parte, ¿no es cierto?, por la idea de que hay que acercarse a la ciencia sin tener alguna idea de lo que supuestamente hacen los científicos o las científicas, ¿sí? Sin ponerse una predisposición. Eh, y también hay que tener claro, ¿no es cierto?, que la eficiencia de la ciencia es consecuencia del triunfo de una idea respecto de otra. Eh, y esto, ¿no es cierto?, es no tanto respecto no está relacionado tanto respecto del, de que la idea era buena o era mala, de que la idea era razonable o no razonable, o de que la idea estaba más vinculada con lo que es la naturaleza, que es cuando estamos hablando de ciencia, tiene que ver justamente con eso, sino más bien de que sea eficiente. Vamos a ver que la eficiencia puede funcionar en un momento, ¿no es cierto?, y hacer que se crea, ¿no es cierto?, que esa idea efectivamente es un hecho científico. Eh, si lo ponemos, ¿no es cierto?, en una visión del geocentrismo, no significa simplemente que en el siglo, qué sé yo, 12 o 13 estaban equivocados y que efectivamente la Tierra no era el centro del universo, digamos, como se pensaba en la teoría geocéntrica versus lo heliocéntrico, que es lo que pensamos hoy día, sino significa que para la época el geocentrismo triunfó porque era eficiente, porque se vinculaba con lo que la sociedad, ¿no es cierto?, estaba reclamando en Europa en esa época, o la importancia que tenía la iglesia y otros poderes eh, al respecto. Entonces, no es que con Copérnico y otros, ¿no es cierto?, Galileo posteriormente se descubriera la verdadera función o el verdadero movimiento de los astros. Es, bueno, uno lo podría pensar así, sino que en términos científicos, esa idea ya no tuvo eficiencia y otra idea fue más eficiente, como la que manejamos ahora, porque era más eficiente porque evidentemente se relacionaba con el movimiento de los astros vistos a partir de Galileo, aunque ya antes ya probablemente se pudo haber identificado, qué sé yo, con Ptolomeo. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos claro que la eficiencia no tiene relación con la verdad ni con la naturaleza, sino que tiene relación con lo que efectivamente para un momento adecuado y en un momento adecuado, ¿no es cierto?, digamos, funciona. Si funciona es eficiente, si no funciona no es eficiente. No sé si esto nos convence un poco de cómo se puede entender en la ciencia, pero espero que lo podamos mirar más adelante con este ejemplo en el tema del ADN. ¿Sí? De modo que para que algo funcione, no es solo un asunto de la racionalidad, como había dicho, de un enunciado, sino que todo tiene que calzar para que se vea eficiente. Para ideas de hoy día, ¿no es cierto?, los fabricantes de software, por ejemplo, en el caso de la vacuna, quienes van a desarrollar, ¿no es cierto?, el modelo que va a permitir entender esta vacuna, el marketing, que juega un papel fundamental, y hemos estado mirando cómo el desarrollo de la vacuna respecto al coronavirus en la actualidad está vinculada con todo un marketing que uno ve a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, quién va llegando primero a tener la vacuna, cuál va a ser más eficiente, siguiendo el mismo ejemplo acá, de quienes diseñan, ¿no es cierto?, los instrumentos, quiénes son los accionistas que ponen el dinero y quiénes van a ser, comillas, los clientes, en este caso, las personas que van a recibir la vacuna. Entonces, como segunda idea, ¿no es cierto?, para que algo sea considerado un hecho científico, tiene que funcionar. Solo lo segundo. Para que algo sea considerado un hecho científico, tiene que
tiene que funcionar. Volvamos entonces al texto de Latour. Si lo recuerdan bien, ¿no es cierto? Hay varias escenas. El texto está escrito de una manera bien particular porque son como escenas, bueno, cinematográficas con flashback, que uno va hacia el pasado, después vuelve hacia el presente, que son los años 80, el momento que se escribe el libro. Y no olviden que este libro, o si no lo dije, lo digo ahora, este libro está basado en investigaciones de campo, en ese laboratorio que finalmente terminó, comillas, descubriendo o inventando, según Latour, el tema del ADN, o estudiando la estructura del ADN. Por lo tanto, está basado en relatos de los propios actores del momento y de trabajo de campo en el mismo laboratorio. Bueno, entonces, sobre esa base del trabajo de campo en laboratorio, comienza entonces esta mirada sobre lo que es la construcción de un hecho. Entonces, volvemos a revisar las escenas. En la primera, John Whittaker trabaja en base a un hecho científico establecido e incuestionable, la estructura de doble hélice del ADN y un artefacto tecnológico, el Eclipse MB8000, que ejecuta el programa y que es la buena máquina, ¿no es cierto? Y aquí nada es problemático. Aquí, diríamos en términos laturianos, la caja negra está cerrada. No sabemos qué ocurrió antes, no sabemos por qué es doble hélice, no sabemos por qué ese artefacto, este Eclipse MB8000 es realmente el que está, digamos, el que se está utilizando. Solo sabemos que funciona, sabemos que hay una idea y que hay un artefacto, ¿no es cierto?, que está vinculado con esa idea y que funciona. Esto es un conocimiento incuestionable y esto es lo que se llama un hecho científico. O sea, un hecho científico, ahí lo podemos poner como tercera idea de la clase de hoy, un hecho científico entonces es aquello que es de alguna manera incuestionable. Después se puede cuestionar porque todos los hechos científicos se puede producir una controversia, ¿no es cierto? Y otros u otras, ¿no es cierto?, puedan considerar que ese hecho científico ya no es eficiente. ¿Mm? Hablemos con la palabra de eficiencia más de que es correcto o no es correcto, o verdadero o no verdadero. Saquemos un poco por ahora del análisis. Entonces, en esta escena, Whittaker entonces tiene un conocimiento incuestionable que no involucra controversia. La controversia es lo que transforma un conocimiento en cuestionable, es todo lo contrario. Cuando algo es fruto de una controversia, como Galileo Galilei, por ejemplo, respecto del geocentrismo, ¿no es cierto?, se genera, ¿no es cierto?, un quiebre. En este caso no hay quiebre porque no hay controversia. Es un programa capaz de reproducir las imágenes tridimensionales, esa máquina, ¿no es cierto?, y eso nos permite entender la estructura del ADN o DNA, como se dice en castellano. Bueno, entonces este tipo de conocimiento es el que se denomina caja negra, haciendo una analogía con el dispositivo de los aviones, ¿no es cierto?, como ustedes sabrán, que registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones en la cabina. Este dispositivo es una caja cerrada capaz de resistir cualquier golpe y que solo se abre en caso de ocurrir un accidente. Bueno, es una metáfora de la caja negra también, ¿no es cierto? La única manera de que una caja negra se abra, en este caso de la ciencia, ya no de los aviones, es que ocurra una controversia, que sería algo muy parecido a un accidente, para el caso de los aviones. Las cajas negras de los aviones no se pueden nunca escuchar, a no ser que ocurra, ¿no es cierto?, un accidente y ahí se abre para ver qué ocurrió, digamos, después de ese accidente. Para el caso de las cajas negras, como se concibe desde el punto de vista de la historia de la ciencia, de Latour, solo se abre cuando hay una controversia, cuando un grupo está diciendo que el hecho que está establecido como un hecho científico no funciona o no es correcto, digamos. Entonces, Whittaker trabaja con dos cajas negras que lo sustentan: un artefacto tecnológico del computador y un hecho científico, la doble hélice del ADN o del DNA. Entonces, son dos cajas negras que sustentan el hecho porque funcionan, porque el computador permite tecnológicamente ver tridimensionalmente y porque la doble hélice, digamos, permite, ¿no es cierto?, entender la estructura del ADN. Entonces, no sé si hay preguntas al respecto hasta acá.
Entonces tenemos que, haciendo un recuento, los hechos científicos no tienen que ver tanto con la naturaleza ni con la verdad. Eso es un elemento que se puede discutir, por supuesto, pero para esta clase, para este curso y para esta perspectiva del curso, se deja un poco de lado esa noción, y los hechos científicos tienen que ver más bien con una creación de los propios científicos y científicas que permite, ¿no es cierto?, que algo, un enunciado, funcione. Y en la medida que funciona es exitoso, y en la medida que es exitoso, ¿no es cierto?, todo lo que pudo haber sido em, la discusión respecto de la posibilidad de este hecho científico, las dudas, etcétera, quedan transformados en una caja negra. Entonces, ahí no lo podemos ver, solamente vemos algo que entró por un lado, que era un problema, ¿no es cierto?, y que sale después como una solución. Em, bueno, la manera de analizar esto, para el caso de la Tour, entonces, es un ejercicio con escenas, con flashback y con miradas un poco cinematográficas, ¿m? Que intentan abrir estas cajas negras. Y va a mostrar las controversias involucradas en este proceso de elaboración. Controversias que son de los propios científicos con esta construcción del hecho, y no tanto de estos científicos respecto a otros grupos científicos, que también es una manera de entender las controversias, que es la más usual, de hecho. Tenemos la escena 2, donde Watson y Crick todavía no conocen la estructura del ADN, o sea, un poco anterior. Y tendrán que elaborar varios modelos y cientos de artículos científicos hasta convertir su tesis sobre la estructura del ADN en una caja negra. Entonces, la primera parte de esta idea es que no miremos la idea elaborada, saltémonos la caja negra o tratemos de abrirle y vámonos hacia atrás, en el momento que esto se estaba construyendo. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta noción de las dos caras de Hanna. Volviendo al acrobat, ¿no es cierto?, em, que dice, ¿no es cierto?, que está la ciencia elaborada y la ciencia en proceso de elaboración. Si miramos la ciencia elaborada, no vamos a poder ver cómo esto se fue construyendo. Por eso hay que mirar la ciencia en proceso de elaboración. Em, bueno, y entonces, una cara, ¿no es cierto?, es la la que sabe, y la otra es la que no sabe. Por eso entonces está la idea de la ciencia elaborada y ciencia en proceso de elaboración. Estamos mirando, evidentemente, acá la perspectiva de la ciencia en proceso de elaboración. Entonces, volviendo atrás, antes de que el ADN se transforme en una caja negra, em, vemos, ¿no es cierto?, que Watson y Crick están buscando cómo elaborar el modelo. Hay varios elementos, varios artículos. Uno lo que descubre con este trabajo que los científicos pasan la mayor parte del tiempo leyendo. Pareciera como muy de humanidades, pero efectivamente pasa leyendo otros papers, por supuesto, para poder, ¿no es cierto?, ir armando su tesis. En la escena número 3 hay un angustiado Tom West que aún está lejos de convencer a la empresa en la que trabaja de que su prototipo del Eclipse MB8000 es una buena máquina. Y aquí tenemos el problema de la máquina. Cómo la máquina es la que va a permitir, ¿no es cierto?, entender la estructura del ADN o el DNA. Y entonces, para convencer a la empresa que la máquina funciona, hay que convencer a los accionistas que efectivamente esa máquina va a ser utilizada después para otros, digamos, usos más comerciales. Em, Hay que convencer que la máquina, ¿no es cierto?, sea una máquina eficiente. Y esto es un trabajo que lo están realizando al momento de tratar de construir este hecho histórico, entonces, este hecho, perdón, científico. Entonces, este hecho científico, para que sea construido, necesita de artefactos, necesita de máquinas. Así como la vacuna que está haciendo hoy día, también necesita de una enorme cantidad de elementos tecnológicos. Como cuarto aspecto para destacar hoy día de la clase es, también podrían anotar o destacar que, que la ciencia no puede ser estudiada fuera o de desvinculación de la tecnología. Y por eso es que se habla de tecnociencia en este ámbito de lo que estamos revisando ahora, ¿no es cierto?, de la historia de la ciencia. En realidad es historia de la tecnociencia, porque sin una máquina
el hecho científico no puede ser construido. Y si uno no quisiera construir ese hecho científico, esta máquina nunca hubiese sido construida. Y hay la historia de las máquinas y de los artefactos, con este caso computadoras, pero otros también, nos muestra que han sido construidos porque había una idea de un hecho científico que se quería estudiar. Entonces, no es que exista una idea y uno busque la mejor máquina que funciona para estudiar esa idea, sino que muchas veces la idea es lo que mueve la construcción de la máquina, que en este caso es muy claro. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, nos ponemos en la situación en la cual nos planteamos al inicio, ¿no es cierto?, de estas dos caras de Jano. Una es la ciencia acabada y otra es la ciencia elaborada. Otra es la ciencia en proceso de elaboración, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Es mirar qué es lo que estaba ocurriendo en el momento en que estos prototipos se están construyendo para entender cómo fue elaborado y construido este hecho histórico, este hecho, perdón, científico. Bueno, finalmente entonces la TURE aquí establece 4 ejemplos que ilustran las distintas perspectivas que no entregaría el estudio desde la ciencia elaborada. Justamente este estudio, que él le llama los 4 aforismos de Jano, se da en la medida en que uno estudia la ciencia en proceso de elaboración. Vamos a mirar entonces estos aspectos. Primer aforismo. La cara de la ciencia elaborada dice, ve directo a los hechos, y la ciencia en proceso de elaboración dice, deshazte de todos los hechos inútiles. No olvidemos que estas dos caras de Jano son, no, o sea, aparecen de una forma, ¿cómo se puede decir? O sea, no es que aparezca, no es que uno tenga que elegir, siempre están las dos caras de Jano. O sea, eso algo es, digamos, como bipolar. Siempre están la cara que dice, ¿no es cierto?, ve directo a los hechos, y siempre está la cara que dice, deshazte de todos los hechos que no sean útiles para tu perspectiva. Están siempre ambos, digamos. Eso es lo interesante, que los científicos siempre están en esa situación. Si uno va directamente a los hechos, al hecho que quiere estudiar, en este caso, de cómo funciona la estructura del DNA o del ADN, o si los científicos van a elegir aquellos hechos que están probando la tesis que ellos quieren probar, y por lo tanto el resto lo dejan fuera. No los ven todos directamente, sino que dejan fuera algunos. Entonces la opción acá es partir de lo ya establecido o cuestionar lo ya establecido para seguir construyendo conocimiento. O sea, si se cuestiona lo ya establecido, ¿no es cierto?, hay que ir mucho más atrás para empezar prácticamente de cero. Si se parte de lo ya establecido, ¿no es cierto?, se puede construir un hecho científico. Acá Jim Watson debió desechar un hecho científico que aparece, ¿no es cierto?, en el libro, para construir el modelo de doble hélice del ADN o del DNA. Es decir, el primer aforismo nos muestra que los científicos y las científicas no toman todos los hechos posibles, sino que seleccionan. Entonces, como quinta idea de la clase de hoy día podría ser, ¿no es cierto?, que para la construcción de un hecho científico, necesariamente los científicos y las científicas tienen que seleccionar. De todo lo que se puede estudiar, tienen que seleccionar lo que sea útil. Y lo que sea útil, o desechar lo inútil, que es lo mismo, es lo que haga funcionar la idea que ellos tienen, preconcebida. Y esto, ¿no es cierto?, nos deja bastante claro que el hecho científico es una construcción y no simplemente un descubrimiento. No sé si tienen preguntas al respecto o quieren que haga un resumen al final de lo que hemos visto, no sé. Se ve como muy extraño esta perspectiva, o está muy asociada al estudio del DNA y un poco se pierde uno, o tal vez habría que poner otro ejemplo, que podemos verlo después. Yo quiero centrarme en esta parte del ADN o DNA porque es lo que aparece en el texto que ustedes ya pudieron leer. No sé si tienen alguna pregunta al respecto hasta acá. Hemos visto el primer aforismo recién. Profe, tengo una pregunta con respecto Sí, a este primer aforismo. Es, este aforismo, igual tengo una pregunta. ¿La TUR toma esto como
como algo, como una buena práctica el deshacerse de los hechos inútiles? ¿Ve Uy, eh, lo ve como algo, no sé, como bien hecho, como algo correcto? tú dices respecto de los científicos, si los científicos lo hacen de forma correcta o no. Una especie de evaluación de los propios científicos, ¿sí? Eh, es que no sé explicarme muy bien. Voy a dejar la pregunta porque no sé explicarme muy bien. No, no, sí, yo lo entendí bien, pero lo que pasa es que quería aclararme yo mismo, sí. A veces no como está formulada la pregunta, sino que si uno lo puede entender bien. Em, yo creo que aquí tú tienes dos opciones. Una opción es pensar que si los científicos hacen lo correcto o no, o si están manipulando. Quizás por ahí va un poco la cosa. ¿Sí? Están manipulando algo para que algo les resulte. Entonces, y si uno puede tener una perspectiva incluso ética al respecto, y decir que la ciencia manipula los hechos para poder, ¿no es cierto?, llegar a un resultado que ya está predeterminado y tener una solución que le permita tener éxito. ¿Sí? Eh, pero Latour también nos dice, y lo hemos visto en este texto, que no hay que hacerse una idea preconcebida de lo que hacen los científicos. No sé si eso un poco le suena claro. Eh, no hay que no hay que transformarse en un juez de lo que los científicos hacen, aunque igual hay que tener perspectiva ética al respecto, evidentemente, eso es importante y siempre hay que tenerlo. Pero para entender cómo funciona la ciencia, eh, hay que dejar un poco congelada esa perspectiva ética al principio, después se pueden adoptar, por supuesto, porque son relevantes, pero tratar de entender por qué lo hacen, por qué ellos están dejando cosas fuera para, ¿no es cierto?, lograr que el modelo les funcione. No sé si responde eso tu pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, eh, esto lo podemos mirar en todo el tema de cómo funciona la ciencia. Eh, no solo no preguntarse por ahora, no preguntarse, tal vez esto puede ser un poco naif, pero no preguntarse si los científicos lo están haciendo de forma correcta, incorrecta, si están incurriendo en problemas éticos, por ejemplo. Eh, Aunque evidentemente esas preguntas sí hay que hacérselas, son muy relevantes, pero tratar en un comienzo de entender por qué utilizan esos elementos, por qué desechan cosas para que el modelo les funcione. ¿Mm? Es un poco la perspectiva en un inicio. Entonces, en este primer aforismo, es lo que no sirve, se desecha. No se está buscando algo que no va a servir, y lo que va a servir tiene relación con lo que se quiere probar. Hay una relación ahí bien, bien clara. ¿Mm? Después el segundo aforismo dice, un lado izquierdo dice construye la máquina más eficiente, y el lado derecho dice determina qué es la eficiencia. Recuerden que están siempre los dos, esto es bipolar, ¿no es cierto? Los dos cardejanos siempre nos están diciendo una cosa al mismo tiempo que otra. Tom West, en este ejemplo, al momento de construir el modelo del Eclipse MB8000, tuvo que definir en qué consistía la eficiencia. O sea, qué características tiene una máquina eficiente, porque eso no era establecido como algo de antemano. En este caso, la eficiencia la daba si podía, entre otras cosas, ¿no es cierto?, aparte de hacer correr datos, si podía esta máquina establecer una perspectiva tridimensional. Y eso le daba su eficiencia. ¿Sí? Y, eso, y eso involucra, para que eso funcione, no solamente a técnicos, digamos, de la computación o científicos vinculados a la computación, sino que sobre todo también a gente que trabaja con el diseño, por ejemplo. O sea, hay varias personas que tienen que estar convencidas para que esto se vea como eficiente, pero la eficiencia no la da la máquina en sí misma, ni sus características, sino que hay que establecer de antemano qué es lo que yo voy a entender como eficiente. Eh, y eso de antemano tiene que ver con la idea preestablecida de lo que se quiere eh, probar. Entonces, los científicos y las científicas, antes de utilizar una máquina, un objeto, un instrumento, etcétera, tienen que definir qué es lo que van a entender como eficiente para que esto pueda ser utilizado y les funcione. Esto tiene que ver evidentemente con el tema de las máquinas. Entonces, no pensar que las máquinas son eficientes per se, en sí mismas, sino que son eficientes en la medida en que concuerdan con algo preestablecido respecto de lo que es eficiencia. Esto
claramente deja definido de alguna manera que son las comunidades científicas las que están definiendo qué es lo que va a funcionar y no va a funcionar, y qué es lo que en este caso va a ser eficiente o no ineficiente, y no la naturaleza. No sé si esa parte yo a ustedes como que les da sentido, cuando yo les digo que la naturaleza no es la que tiene la última palabra en el fondo. Haciendo un paréntesis en esto, ¿qué significaría que la naturaleza tuviese la última palabra? No sé si a alguien se le ocurre. Cuando yo les afirmo, no es la naturaleza la que tiene la última palabra, sino los científicos o científicas, ¿no es cierto?, que definen lo que es, por ejemplo, eficiente, lo que es la manera en que se puede probar la eficiencia, digamos, de forma previa. No sé si me entiende lo que quiero decir. Yo creo, profe, Sí, que, que al final la eficiencia es algo que es comparativo, como que la eficiencia se puede determinar si es que tienes otros procesos que sean menos eficientes que el tuyo. Entonces, no se puede comparar una eficiencia como a nivel de naturaleza, porque la naturaleza funciona en su propio tiempo, pero la civilización y la sociedad funciona también a su propio tiempo y con su contexto y todo eso. ¿ok? Pero esto es peor todavía, porque si uno sigue estas perspectivas, podría definir em, que la naturaleza es simplemente un invento de los seres humanos. O sea, que lo que nosotros miramos como naturaleza es, ¿no es cierto?, em, también una invención, no existe en el fondo. O sea, existe en la medida en que nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a definir como tal. ¿Mm? Y eso tiene que ver un poco estoy haciendo un paréntesis, con el tema de la modernidad también, que es algo que ha estudiado el propio Latour, en qué medida somos modernos, en qué medidas la modernidad define eh, una separación entre nosotros, seres humanos, y la naturaleza, como si hubiese una suerte mm, de doble filiación. Por un lado está la naturaleza, que sería todo lo que nos rodea, en fin, los animales, etcétera, y por otro lado estarían los seres humanos que de alguna manera no son parte de la naturaleza y la pueden dominar, etcétera, ¿no? Y eso nos hace olvidar que tanto somos nosotros parte de la propia naturaleza, qué sé yo, como primate o lo que sea. Entonces, de esta perspectiva, ustedes pueden tener dos opciones, que la opción más conocida es decir que existe una naturaleza afuera y que los seres humanos y la ciencia se acerca o se aleja dependiendo si está en la verdad de la naturaleza o no. Entonces, quien tiene la última palabra es la propia naturaleza. Esta perspectiva laturiana y la perspectiva que nosotros trabajamos también en historia de la ciencia parte de la idea de que la naturaleza es también un invento del ser humano. O sea, igual ustedes pueden saber, bueno, me pueden decir, sí, yo veo las plantas y las toco, en fin, no un invento, digamos. No estoy diciendo que todo sea un invento, una ficción. No hagan un sinónimo de invento como si fuera una ficción. Invento como una suerte también de ideas. Esto es bien kantiano, pero entonces, por lo tanto, la ciencia lo que hace es hacer como que se acerca a la naturaleza bajo criterios que ella misma determina para decir si es eficiente o no, si funciona o no funciona, pero son siempre elementos preconcebidos. No hay un acercamiento a la naturaleza, sino es a través de preconceptos. Y los preconceptos funcionan o no funcionan, un poco esa es la idea. Y en el caso de los, digamos, eh, como de las máquinas también un poco juegan esa perspectiva. No es que hay unas máquinas que se acerquen más al estudio de la naturaleza, nos permitan estudiarla mejor, sino que se define de antemano qué es lo que nos va a permitir acercarnos o alejarnos de la naturaleza. Por lo tanto, de este punto de vista, la naturaleza no tiene la última palabra,
siempre la tiene, ¿no es cierto?, la construcción humana. Esto puede sonar muy, muy antropocéntrico lo que digo, pero nosotros no podemos ver las cosas si no es a través de nosotros mismos, como seres humanos. Por lo tanto, no es tan extraño que uno lo mire de esta manera. Entonces, volviendo, segundo aforismo de Jano, como para terminar con esto, determina, ¿no es cierto?, que la máquina es eficiente, pero esa eficiencia se determina de antemano. El tercer aforismo señala en su lado izquierdo: cuando una máquina funcione, todos quedarán convencidos. Y su lado derecho señala: la máquina funcionará cuando todas las personas estén convencidas. Para el caso de Tom West, después de un largo periodo lleno de incertidumbre, consiguió que la máquina se convirtiera en una caja negra. Es decir, ¿por qué se produce esto? Porque es una buena máquina, diría el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo diría: es una buena máquina porque está más vinculada con lo que supuestamente podría ser la naturaleza. Pero el lado derecho señala que solo después de que los interminables errores, que se muestra acá, ¿no es cierto?, por distintos casos, digamos, que aparecen ahí en este libro, ha sido extirpado, la máquina se pondrá a funcionar. O sea, todos los errores han sido eliminados, no vistos, en la medida en que no sean importantes para lo que se quiere probar, y, ¿no es cierto?, la máquina funciona. La máquina funciona entonces no solamente porque es eficiente, sino que la máquina funciona porque los errores que tiene no son relevantes para el objetivo que se quiere lograr con la máquina. Por eso es que una máquina ocurre que, utilizada en otras circunstancias, puede tener muchos errores. No significa que la máquina en sí misma contenga errores, sino que contiene errores en la medida en que es funcional a algo predeterminado. Por lo tanto, si algo que está predeterminado y esa máquina funciona respecto de ese algo predeterminado, todo el resto de lo que llamaríamos errores no son errores, en el fondo son cosas que no tienen relevancia. Pero si cambiamos esos elementos predeterminados, puede que aparezcan errores. Y en el fondo los errores se pueden determinar simplemente como que no funcionen con lo que se estaba predeterminado respecto de cómo debía funcionar esa máquina. En la medida en que la máquina funciona, convence a la mayoría. Y el conocimiento se transforma en una caja negra mientras más personas se convencen que es lo correcto. Pero no solamente las personas, sino que algunas personas bien relevantes para este caso. Por ejemplo, ¿qué personas tendrían que convencerse, según este ejemplo que da Latour en su libro, de que la máquina funciona? ¿Quién tendría que convencerse? O sea, me refiero a que no todos tienen que convencerse, sino que algunos, sobre todo algunos. ¿Quiénes serían ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes tendrían que estar convencidos de que la máquina funciona, según el ejemplo del libro? Esa me pregunta. Lo que yo pienso que puede ser como un poco los que van creando esta como la máquina, igual tienen que ir convenciéndose ellos mismos de que va funcionando, y también la gente que está invirtiendo en la creación de la máquina, porque va a depender de que se sigue o no como creando también. Ok, entonces los primeros tienen que ser ellos mismos. Si ellos no creen, bueno, la cosa ya no va a funcionar realmente. Después, los que invierten, los fabricantes, los que están invirtiendo, los accionistas también, ¿no es cierto?, tienen que estar convencidos que esto funciona. Y ellos van a estar convencidos en la medida en que funciona la máquina. Y después, los pares, otros científicos que trabajan en lo mismo también tienen que estar convencidos. Eso es bien relevante porque significa que un hecho científico no es considerado verdadero porque se acerca a la naturaleza o porque se aleje de la falsedad, por así decirlo, sino que es considerado verdadero porque la gente se convence de que es verdadero. La gente, no todo el mundo, sino que las personas que son relevantes para este científico. En este caso los inversionistas, en este caso los fabricantes de la máquina, pero también los científicos que van a poder utilizar esa máquina posteriormente. De hecho, eso ocurrió después de este digamos, comillas, descubrimiento o invento, digamos, del ADN. Entonces, en la medida en que todos se convencen, pero no todos los relevantes para que esto se eche a andar, ¿no es cierto?, esta máquina va a ser vista como una máquina que funciona.
Bien, entonces el cuarto aforismo de Hannon, su lado izquierdo, señala cuando algo es verdadero es también válido, y el lado derecho dice cuando algo es válido empieza a ser verdadero, que es un poco lo que hemos estado viendo acá. En el ejemplo de Watson y Crick, desde el momento en que estos configuran la estructura de doble hélice para el ADN, hasta que este se transforma en caja negra, muchos científicos poco a poco se van convenciendo. O sea, en la medida que va funcionando, que la idea de estructura de doble hélice funciona, que la máquina, ¿no es cierto?, te la logra mostrar, muchos científicos se convencen a sí mismos, y esto se hace a través, ¿no es cierto?, de la estructura de los papers. O sea, los papers se van muchas veces publicando partes de estos descubrimientos, o inventos, diríamos en términos laturianos, y en la medida en que eso es considerado un hecho científico por otros científicos, por el grupo de pares, por eso son importantes aquí los papers en la revista, ¿no es cierto? Esto va a ir convenciendo cada vez a un grupo más, y se va a transformar en una caja negra que ya después ya nadie discute, como sería hoy día, ¿no es cierto?, para todo el mundo, lo que es la estructura del ADN o el DNA. Y aquí es donde juegan un papel muy importante las publicaciones científicas, como dije. Volviendo y haciendo un paréntesis al tema de la vacuna, uno de los grandes problemas que tenía la vacuna, y que tiene todavía la vacuna de los rusos, es que no había sido validado por la comunidad científica, es decir, no había pasado por una validación de pares ciego en una revista científica. Y cuando se envió el primer artículo que apareció en Inglaterra, ellos mismos, los propios que elaboraban la vacuna, habían, ¿no es cierto?, hecho las pruebas, no habían sido sometidos a pruebas por otros grupos de investigación. Entonces, por eso es que uno podría mirar en este momento que, aparte del marketing y todo el negocio que esto significa, que hace que algunos quieran que se compren sus vacunas, por ejemplo, los británicos, que lo hacen a través de la BBC, probablemente critican mucho la vacuna rusa, ¿no es cierto? Lo que queda claro acá, ¿no es cierto?, es que la comunidad científica valida lo que va a ser un conocimiento. Si la comunidad científica valida ese conocimiento, se convencen, pueden convencer a los gobiernos que después, ¿no es cierto?, convencen a la población de que es necesario vacunarse, aunque la obligan, pero no va a haber tanta, digamos, resistencia si ya los gobiernos están convencidos, y los gobiernos van a estar convencidos que en la medida en que los científicos estén convencidos, y los científicos van a mostrar su convencimiento no solamente en sus papers, sino también, sobre todo, en los medios de comunicación, que eso es lo que nos llega a nosotros, que no leemos los papers. Entonces, esta es un poco la idea. Desde el momento, ¿no es cierto?, en que la doble hélice se transforma en una caja negra, poco a poco todo el resto se va convenciendo. El lado izquierdo diría que la estructura de doble hélice del ADN se convierte en una caja negra porque es la estructura correcta, y por tanto todos se convencen. Pero el lado derecho diría que alguien se convence de la estructura de doble hélice, este enunciado se hace progresivamente más correcto en la medida que alguien, ¿no es cierto?, esté convencido. Es decir, lo correcto no de un enunciado científico no estaría dado porque es algo, como diría acá, ¿no es cierto?, correcto, y su validez, perdón, no sería porque es algo correcto, sino que se daría en la medida en que la gente cree y está convencida, perdón, no cree, está convencida de que es correcto. Mientras más se convencen de que es correcto, mayor posibilidad existe de que esto sea considerado como algo válido. Mientras esto no se consigue, ahí Jim y Francis, según este ejemplo, se concentran en ir modificando la estructura del ADN hasta que todos estén satisfechos. Ese sería entonces el cuarto aforismo. Vamos a hacer un resumen ahora, no un resumen, sino que como para terminar un poco esto. Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá antes de dar como la conclusión. Bueno, entonces de lo que se trata es de entender la ciencia como un fenómeno social. Y entender la ciencia como un fenómeno social significa que uno tiene que ir al lugar donde la ciencia se va generando. Y ir al lugar donde la ciencia se va generando significa ir al laboratorio, que es el lugar donde la ciencia, digamos, se desarrolla. Y para eso entonces estos científicos, estos sociólogos hicieron un estudio, para este caso en un laboratorio,
Y esto es lo que está escrito acá en esta introducción del libro de Latour. Eh, de lo que se trata, ¿no es cierto?, es de entender que la ciencia genera cajas negras. Y cuando esa caja negra se abre, ¿no es cierto?, se abre como una caja de Pandora, porque uno descubre que efectivamente lo que está ocurriendo digamos, en la construcción del conocimiento científico. Lo primero, ¿no es cierto?, que nos habla este texto es cómo encontrar un acceso. ¿Sí? Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos, si entramos por la ciencia elaborada, que es cuando la caja negra ya está construida, o tratamos de entrar en este proceso de elaboración científica, que es bien complejo, porque uno tiene que tratar de entender también el fenómeno mismo del cual se está discutiendo, que no siempre es cercano para quienes no siguen estas investigaciones científicas. Y acá entonces es cuando Latour nos dice que tenemos que abandonar todo el conocimiento que tenemos de la ciencia para poder entender este fenómeno. Entonces lo primero que habría que decir es que para entrar en el conocimiento científico, uno tiene que identificar que hay una caja negra, es decir, que hay algo que está cerrado, que no podemos ver, que solamente vemos los resultados, y que tenemos que tratar de abrir eso, pero para eso tenemos que despojarnos de lo que nosotros pensamos que es correcto o no dentro de la ciencia, o válido o no válido, y tratar de ver cómo se fue construido. Y acá, ¿no es cierto?, utiliza la visión bifrontal de Jano de la antigüedad griega, Latour, para un poco mostrar que siempre es un fenómeno que tiene este aspecto bifrontal. Es decir, por un lado tiene la incertidumbre, por otro lado la certidumbre. Por un lado, ¿no es cierto?, esta idea de ándate directamente a los hechos en este caso, o no mires todos los hechos, sino que ándate y deshazte de aquellos que son inútiles. En segundo lugar, ¿no es cierto?, lo importante que es la máquina y que la máquina funcione. Pero para que la máquina funcione, ¿no es cierto?, tiene que ser eficiente. Y para que sea eficiente hay que definir lo que es eficiencia. Entonces un poco va a revisar desde esta perspectiva. Si la máquina funciona, más personas van a estar convencidas. Y lo importante no es que las personas estén convencidas en sí mismas, sino que las personas relevantes para la construcción de este hecho histórico, este hecho científico, tienen que estar convencidas. Entonces, esa es un poco la otra perspectiva. No todos tienen que estar convencidos, sino que sobre todo aquellos que son los que son necesarios, digamos, para que este hecho científico se construya. Y después habla finalmente de las reglas del método, que lo sigue esta perspectiva, ¿no? Y él habla, ¿no es cierto?, que la primera regla del método, ¿no es cierto?, es cómo concebir el conocimiento científico como algo construido. O sea, cómo analizar este hecho científico como algo construido. Ya, pero eso lo podemos ver en la próxima clase, cuando veamos un poco la regla del método, ¿sí?